Ahora vamos a empezar con las plantillas, pero antes, vamos a hacer un pequeño resumen de por qué se crearon. El CEO de Pommadera tenía una pequeña empresa, con algunos trabajadores y era el encargado de realizar los presupuestos. Vio que no podía delegar la realización de los presupuestos porque merece una experiencia en el sector, saber qué materiales utilizar, saber los tiempos en mano de obra, etc., pero que una vez realizado unos cuantos trabajos similares el proceso era repetitivo. También tenía trabajos nuevos que no tenía ni idea de su ejecución, perdía mucho tiempo en la búsqueda de proveedores y fabricantes, tiempo en averiguar cómo poder realizar los trabajos y en conocer cómo trabajar los nuevos materiales. Y una vez entendido cómo realizar el trabajo, tenía que solicitar precios a los proveedores para poder realizar el presupuesto. Esto era pasar muchas horas en su ejecución, horas que perdía si no se lo otorgaban, y hay que ser realistas, no hacía todos los trabajos que presupuestaba, con la pérdida de tiempo y dinero. Siempre que se encontraban con sus compañeros del sector, estaban horas hablando de estas cosas. De cómo reducir los tiempos en la realización de presupuestos, de los trabajos que han realizado últimamente y cómo los han realizado, también hablaban mucho de los proveedores, qué tipo de productos suministran y qué precios tienen. Podían pasar horas hablando, siempre decían que tendrían que grabar sus conversaciones de todo lo que se decía en esas tertulias de bar, y así, poder compartir estos conocimientos con otros industriales. De aquí nacieron las plantillas, que sería la forma de poder automatizar el proceso de realización de presupuestos, y tener a la mano el saber hacer de cada profesional, compartido en forma de plantilla, y con la seguridad de que los productos ya los tenemos revisados correctamente. Con lo que ganamos en productividad, en más conocimientos, viendo cómo configuran las plantillas diferentes compañeros de oficio y sobre todo, en que ya se podía delegar la realización de presupuestos a otros miembros del equipo de trabajo. También vimos que podía tener ventajas para fabricantes y proveedores. El fabricante podía crear una plantilla y facilitar la venta de sus productos. El cliente ya se encontraría con todo configurado, proveedores, precios, materiales. Así le facilitaríamos el trabajo y evitaríamos errores. Imaginemos un fabricante de mamparas de baño fenólicas, donde el herraje es muy particular, puede tener todos los herrajes configurados según cada medida. Esto le facilitaría tanto en la venta de mamparas, como en incidencias en el suministro. También vimos que sería de gran utilidad que el fabricante o proveedor que crea una plantilla, pudiese escoger en qué categorías quiere ser exclusivo. Lo vemos en este ejemplo. Un fabricante de puertas crea una plantilla, y selecciona que todo el material de la puerta y la mecanización sea su empresa la proveedora. Y deja que otras empresas puedan suministrar productos que ella no realiza. Por ejemplo, la manilla de la puerta, así el carpintero puede sacar el precio final de la puerta terminada, solo tendría que incluir su trabajo y los márgenes comerciales. La plantilla también se encargaría de la solicitud de precios o de su revisión, por si han subido o bajado de precio. Esta ya incluye a los fabricantes y a los proveedores de cada categoría de productos, pero podemos añadir a nuestros propios proveedores si tenemos acceso. Esta función también nos sirve para tener los precios siempre actualizados en nuestra cuenta, o poder conocer proveedores nuevos que se han incluido en la plantilla. También y muy interesante es que cada usuario puede crear y compartir sus propias plantillas, compartiendo su saber hacer y fomentar la economía colaborativa entre miembros de un mismo sector. Se pensó que estas plantillas se pudiesen monetizar. Así poder tener un rendimiento por la ayuda prestada a otros usuarios. Ahora veremos un ejemplo práctico de cómo usar una plantilla. Continuaremos con el ejemplo anterior del fabricante de puertas. Tenemos que comprar la plantilla que nos interesa, para eso hacemos clic en el botón de la tienda. Una vez entramos en la tienda, vemos 3 selectores para poder filtrar y encontrar la plantilla más fácil. Tenemos que tener en cuenta que veremos solo las plantillas de los sectores a los que pertenece nuestra empresa, que hemos seleccionado al configurar el perfil de empresa. Vemos que hay 3 selectores. Secciones, categorías y subcategorías. Como buscamos un modelo de puerta, buscaremos en la sección Puertas. En la categoría Puertas plafonadas en madera. Y como subcategoría, el modelo de la puerta, en este caso puerta plafonada, estilo medio punto. Hacemos clic en la plantilla y se nos abre una modal para comprarla. Hay plantillas que tienen un periodo de prueba antes de tener que pagar por ellas. Bien, ya tenemos la plantilla lista para usarla. Empezamos explicando cómo está distribuida.
En la parte izquierda superior, el nombre de la plantilla, y en la parte derecha, 2 botones y 3 puntos verticales, que comentaremos más tarde. Debajo de la barra superior en la izquierda, imágenes de los productos o variaciones que vamos a consultar. En la derecha, 4 seleccionables. El primero, empezando desde arriba, hace referencia al producto o al trabajo. El segundo a las variaciones que puede haber, por ejemplo, las medidas o los modelos de un producto. El tercero hace referencia al tipo de colocación o de trabajo, por ejemplo, colocación en bloc o colocación en kit. Y el cuarto y último hace referencia a los materiales. Este es muy importante porque busca los materiales por defecto de todo el conjunto. Debajo de los materiales y en el centro de la pantalla, el precio total del producto. Ahora ya vemos la configuración de los componentes de la plantilla. De primera vista, unas líneas con los nombres, componentes y kits y con su precio. Tenemos que explicar que los componentes son como la familia de un producto. Voy a poner un par de ejemplos para poder explicarlo. En este caso utilizaremos como ejemplo de componente, la hoja de la puerta. Dentro encontraremos sus diferentes productos, que sería la puerta de entrada, de paso, las vidrieras, etc. Cada uno de ellos tiene diferentes variaciones, en medidas o características. Otros ejemplos pueden ser, las manillas para puertas clásicas. Los productos son los diferentes tipos de modelos, y la diferencia entre un mismo modelo son, las variaciones. Una vez ya tenemos claro qué es un componente, veremos qué es un kit. Es un grupo de componentes que siempre van juntos. Creamos un kit de la manilla de las puertas como ejemplo. Nos hacen falta 2 componentes, la maneta clásica y otro el de la colocación. Añadimos las cantidades de cada componente y dejaremos configurado un modelo con su material y la colocación, que serán los productos predeterminados al añadir el kit en una plantilla. Ahora ya tenemos claro qué son los componentes y qué son los kits. Hacemos clic en la línea donde pone componentes relevantes o componentes. Se nos abre los componentes que no están incluidos en ningún kit, ya tienen una configuración predeterminada y con el material que hemos seleccionado anteriormente. Podemos personalizar la configuración, cambiar la variación o cambiar el material. Ahora bien, si desde el selector de material superior lo volvemos a cambiar, volverá al material seleccionado desde arriba. También vemos que nos aparece un fabricante y un proveedor por defecto, que también podemos cambiar y personalizar. Después veremos cómo hacerlo de una forma muy fácil. En los componentes individuales aparece una casilla, que normalmente viene marcada, pero también puede aparecer como opcional marcada u opcional. Ahora, damos clic en la línea donde pone kits. Nos aparecen los nombres. Una casilla que nos indica si son obligatorios, opcionales marcados u opcionales. Las cantidades que hay y que podemos modificar, y por último el precio total de cada kit. Podemos ver que si marcamos o desmarcamos alguna casilla nos cambia el precio total del producto. Ahora ya pasamos a ver su configuración, y hacemos clic encima del nombre. Podemos ver todos los componentes que le forman parte, y podemos configurarlos uno a uno. También comentamos que los materiales de los productos vinculados cambiarán automáticamente si modificamos el selector de materiales superior. Ejemplo: si seleccionamos el material cerezo, veremos que nos cambia los materiales de la hoja, tapajuntas y batientes al mismo material, siempre que el proveedor lo suministre. También podemos cambiar fácilmente alguna variación. Por ejemplo, los batientes o los tapajuntas. Ya hemos visto toda la configuración de los componentes de una plantilla, ahora veremos el desglose de la plantilla. Vemos 2 pestañas. Una de costes y beneficios, y otra de los proveedores y sus productos. Productos coste. Vemos la suma de los productos. Si fuese el caso que no hay precio en algún producto, nos aparecerá un triángulo de alerta. Si hacemos clic vemos los costes por categorías. Mano de obra. Vemos el coste de la mano de obra. Beneficio. Vemos en este caso una alerta y que el beneficio es 0. Después veremos cómo aplicar el margen de beneficio a cada categoría. Proveedores y sus productos. Aquí podemos ver la lista de proveedores que interviene en la configuración en el producto seleccionado. Si hacemos clic en el nombre de cada proveedor, veremos el coste en cada componente. Bien, ya tenemos vista toda la configuración, ahora veremos cómo añadir fabricantes y proveedores, y cómo seleccionarlos como predeterminados.
Vamos a la parte superior derecha, donde podemos ver los dos botones y 3 puntos pequeños verticales, que hemos comentado anteriormente. Empezaremos con el botón de empresas, hacemos clic para entrar. Aquí es donde configuraremos todas las empresas que intervienen en la plantilla. Vemos que tenemos el componente relevante en la parte superior. Nos preguntamos, ¿qué es el componente relevante? Es el que al cambiarlo cambia la plantilla. Lo explicaremos un poco mejor. Hemos visto antes que la plantilla está creada por componentes, pero hay unos componentes que son más importantes que otros. En este caso, estamos en una plantilla que ya recibe el nombre de la hoja, puerta plafonada medio punto. Y nos damos cuenta que el componente relevante es la hoja, ya que si cambiamos de modelo de hoja, nos cambia el producto. En un componente normal como los tapajuntas, las manillas, los tipos de embarnizado, etc., aunque los cambiemos, la plantilla siempre será la misma. Bien, volvemos a la configuración. Después del componente relevante ya vemos todas las categorías de los componentes, agrupadas en tipo de componente. En las categorías encontramos el encabezado de un color marrón, con el nombre de la categoría, y en la parte derecha, una casilla para poder introducir el margen de beneficio, que se aplicará al coste de los productos que introduzcan los proveedores. El margen puede ser diferente en cada categoría, en este caso, por ejemplo, aplicaremos un margen superior a los marcos de las puertas, ya que es lo primero que suministramos, y nos interesa tener más margen en estos productos. Debajo del encabezado hay dos columnas, una para los fabricantes y otra para los proveedores. También podemos ver un botón para poder añadir a otros fabricantes o proveedores. Empezaremos a ver los fabricantes que trae la plantilla, y si queremos cambiar alguno de predeterminado. En todas las categorías, siempre estará nuestra empresa en la primera posición. Esto nos servirá por si queremos que nuestra empresa sea quien fabrique o suministre algún producto. Lo vemos en un ejemplo. Nuestra empresa fabrica los premarcos y los suministra directamente al cliente. Primero marcaremos el fabricante y el proveedor como predeterminados, clicando en la pestañita. A partir de ahora, siempre que aparezcan productos de la misma categoría, aparecerá nuestra empresa, como fabricante y proveedor de los productos. También podemos hacer solo el suministro de algunos productos, en este caso, solo nos marcaremos como proveedores. Ya hemos visto cómo cambiar los predeterminados, cómo introducir el margen comercial, y que este puede ser diferente en cada categoría. Ahora vamos a ver la mano de obra, para eso tenemos que ir al final de la página. La última categoría está reservada siempre para la mano de obra. En el lugar del proveedor, nos aparece proveedor de mano de obra, aquí tenemos por defecto la empresa que ha marcado el creador de la plantilla. Si queremos que nuestra empresa sea suministradora de mano de obra, tenemos que seleccionarla como predeterminada, podemos añadir otras empresas, y así poder comparar los costes de nuestros operarios con otros montadores. Por último, solo nos queda ver cómo añadir algún fabricante o proveedor, nos dirigimos a la categoría que nos interesa y clicamos en añadir. Se abre una modal, en esta aparecen todos los fabricantes que vienen en la plantilla y los que ya somos usuarios de sus productos. Recordemos que el fabricante solo nos ofrece el producto, el precio lo marca el proveedor. Para añadir un fabricante hacemos clic en el botón superior, y se abre una modal, añadimos un nombre, un documento que acredite al fabricante y un correo electrónico. Hay veces que no conocemos qué fabricante es, ya que el proveedor no nos lo proporciona o desconocemos totalmente al fabricante, en estos casos podemos incluir al proveedor como fabricante. Cuando le pidamos confirmar los precios de sus productos, le enviaremos la notificación con su nombre en el lugar del fabricante. Los fabricantes o proveedores que aparecen en la plantilla, no aparecerán en nuestra lista de proveedores hasta que demos en el botón de agregar. Bien, se nos crea el fabricante. Ahora solo tenemos que añadirlo a la plantilla. A los fabricantes que añadimos, siempre podemos eliminarlos de la plantilla o de la categoría, haciendo clic a la X. También se puede dar el caso que el creador de la plantilla haya bloqueado el botón añadir, en ese caso no podemos añadir fabricantes en la configuración de la plantilla, y solo se mostrarán los fabricantes que vienen por defecto. Ya hemos visto el caso del fabricante y en el caso del proveedor y de la mano de obra, sería exactamente el mismo procedimiento. Ahora vamos a seleccionar a nuestra empresa como predeterminada e introduciremos los precios a los productos. Para la introducción de precios tenemos que volver en la parte superior y hacer clic en el botón editar.
Se nos abre la página de la plantilla y accedemos a los componentes relevantes. Aquí ya vemos que el fabricante y el proveedor es nuestra empresa, y con la casilla para introducir los precios desbloqueada. También podemos ver que nuestra empresa aparece en los componentes de los kits, y que también se han desbloqueado las casillas de los precios. Otra opción para introducirlos es haciendo clic en los 3 puntitos de la parte superior, vemos que aparece una pequeña pestaña que pone precios y accedemos. Aquí veríamos los mismos productos, pero con filtros diferentes que nos ayudarán a entrarlos. La ventaja que tenemos es que nos aparece un filtro por tipo de componente. Si nuestra empresa es proveedora, hay otras opciones. Se pueden crear catálogos o tarifas donde cada proveedor puede escoger en qué plantillas y en qué zonas quiere aparecer. Una forma fácil de darse a conocer con los industriales de su zona. Más adelante veremos esta opción.